Dice entonces, verso 1, capítulo 28. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis Coanim. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. 4 hijos, nuevamente, para darles el sacerdocio terrenal. 4 hijos, la tierra, 4 ángulos, y ellos recibieron el sacerdocio, que quede claro, terrenal, porque ellos eran levitas. El sacerdocio terrenal es levita. El sacerdocio celestial es según el orden de Melquisedec, recuerdan. Por eso Yahushua vino según el orden de Melquisedec. Recuerdan, Yahushua vino como sumo sacerdote, pero vino de la tribu de Yahudá. Eso es muy interesante. De la tribu de Yahudá se esperaba al rey David. Por eso muchos confunden a Yahushua con el hijo de David. Sin embargo, él dijo que ser la raíz. Entonces, Yahushua vino para tomar el sumo sacerdocio, pero de la tribu de Yahudá. Interesante, porque vino a traer el sacerdocio de Melquisedec, no el de Leví. El de Melquisedec es celestial, el de Leví es terrenal. Y por eso a través de Yahushua nosotros podemos ser sacerdotes, aunque seamos de cualquier tribu. ¿Está claro? Entonces, 4 hijos representando el sacerdocio terrenal. Estos 4 hijos pueden representar los 2 testigos que vinieron hace 2000 años y los 2 testigos que están por presentarse en este momento. O sea, a Yahuanán el Inmersor y Yahushua HaMashiach, y ahora el testigo como Eliyahu y el testigo como Moshe. Entonces los 4 hijos de Aarón representan todos los sacrificios que se harían en la tierra para que se pudiese entrar a la eternidad. Aarón quiere decir el que trae la luz, curiosamente. Igual traducción que se le da comúnmente a la palabra Lucifer. Y eso es interesante por varias razones. Aarón representa al otro testigo. Si vemos a Moshe y Aarón, Moshe representa al testigo como Moshe, claro está, y Aarón al testigo como Eliyahu. Entonces, curiosamente, recuerdan cuando Yahuanán murió antes de Yahushua para representar que el tiempo, la dispensación antes del Mesías había terminado y venía la nueva. Por ejemplo, también Yahushua dijo en esos libros que sacaron que cuando cortaron la cabeza de Yahuanán cortaron la cabeza de profecía. O sea, se acabó el tiempo del testimonio para que viniera ahora el tiempo de la verdad. Sin embargo, aquellos que no tienen la verdad están como en el tiempo del testimonio. Entonces es muy curioso que Aarón tenga el mismo significado que se le da a Lucifer, porque hay una conexión de Eliyahu con esa dispensación anterior. Por eso Yahushua dijo que Yahuanán el Inmersor era el más grande de los nacidos de mujer, pero el más pequeño en la nueva dispensación de Yahushua sería más grande que él. Y también por eso antes de Yahushua interpretaban la Torah según la interpretación de Lucifer, el que trae la luz. Y Aarón representa el sacerdocio terrenal, que es temporal. Lucifer es el poderoso de la tierra y es temporal, ¿está claro? Entonces por eso Yahushua trajo el sacerdocio celestial de Melquisedec, no vino a cumplir el de Aarón, porque ese es temporal, se va a acabar y por eso representa el de Lucifer. ¿Sí está claro? Decía los nombres, Aarón, el que trae la luz, y Israel quiere decir aquel que reinará como Elohim o el que contiende con Elohim. Después viene Nadab, que quiere decir generoso o espontáneo. Abiú, él es mi padre. Eleazar, Elohim ayuda o a quien Elohim ayuda. Y Itamar, costa de palmeras. Recuerden que las palmeras representan a los justos, porque los justos crecen como el cedro y dan fruto como la palmera. Entonces habla de los justos. Itamar, la costa de los justos. También recuerden que Yahweh le dijo a Isaac, a Jacob, que su descendencia sería tan numerosa como la arena que está en el mar, en las costas. Entonces, si unimos todos los hombres a partir de Aarón, el que trae la luz para Israel, o el que trae la luz, es aquel que contiende con Elohim, refiriéndose al Elohim de este mundo. Bueno, es que también se puede ver de varias formas por ese título, el que trae la luz. Hablando de la luz como Yahushua, ¿verdad? El testigo como Moshe y el testigo como Eliyahu van a dar testimonio de la luz verdadera que es el Mesías. Entonces, el que trae la luz, el que trae a Yahushua, es aquel que peleará contra el Elohim de este mundo y que reinará como Elohim. Quien trae la luz es generoso y es mi padre, o cuyo padre es él. Recuerden que cuando vemos a los 2 testigos, Nadab y Abiú, representados por Nadab y Abiú, Nadab generoso es el testigo como Moshe y Abiú es el testigo como Eliyahu, cuyo padre espiritual es el testigo como Moshe. Así como cuando Abraham entregó a Isaac, el testigo como Moshe va a entregar al testigo como Eliyahu. Entonces, cuando vemos Nadab y Abiú separados, esa es la interpretación, pero en este caso, ya que estamos leyendo todos los nombres seguidos como si fuese una oración, por eso lo digo un poco diferente. Aquel que trae la luz es el que pelea contra el Elohim de este mundo y reinará como Elohim en la tierra. El que trae la luz es el generoso, cuyo padre es el todopoderoso, a quien el poderoso ha ayudado, o a través de quien el poderoso ha ayudado a los justos que están en las costas, o a las costas de los justos. Cuando fuimos a Israel, bendito sea el Padre, fue bastante interesante
toda la experiencia por muchas razones. Pero en un momento donde fuimos arriba del monte Sión, donde supuestamente ahora está construido, bueno, donde había sido construido el templo supuestamente, ya sabemos que no es ahí, esa parte al menos. Pero estábamos en lo que yo creo ya sería la cúspide y me puse a leer la escritura y era como que era lo que el padre ponía era específico para ese momento y lo que estábamos hablando. Y fue sorprendente uno de los versos que leímos que decía que los de las costas esperan a Yahweh. Nosotros estando allá, pensando en los de Costa Rica y obviamente todo el resto que nos ve de otros lados, pero como se conectan con nosotros desde aquí, yo los veo como si fueran de Costa Rica. Entonces fue muy interesante estar allá y viendo un verso que decía que los de las costas esperan las noticias de lo que traíamos. Y por otro lado estaba condenando a Yahudá donde estábamos presentes. Entonces fue muy curioso, como si el padre estuviera confirmando que el pueblo escogido no se encuentra ahí, está en otros lados alrededor del mundo. Y dice entonces el verso 2: y harás vestiduras apartadas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura, Tiferet, una de las sefirot del árbol de vida. De hecho es una de las que está en el centro, representa el sol, curiosamente. En cada una de las sefirot del árbol de vida representa una estrella o planeta. La de Tiferet, que es la central, representa el sol. Y qué curioso, es el sol el que trae la luz. Y a Aarón se le dieron ropas para Tiferet, para hermosura. Y él, su nombre quiere decir el que trae la luz. ¿Sí me explico? El término que está usando Yahweh está conectado con el sol. Y el mismo Aarón, su nombre, está conectado con lo que hace el sol, traer luz. Para honra y hermosura. Para eso son las ropas. Por eso también los reyes se vestían de una manera esplendorosa. Dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de ruach, de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para apartarle, para que sea mi cohen, para que sea mi sacerdote. Vea cómo necesitaba gente que fuera sabia para hacer la ropa. No podía ser cualquier persona, gente sabia. Igual que serán los que reciben la sabiduría los que van a recibir el sacerdocio. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Entonces aquellos que temen a Yahweh van a recibir sabiduría y se van a convertir en sacerdotes, recibiendo los cuerpos nuevos. Dice, las vestiduras que harán son estas: el joshen, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitznefet y el cinturón. Entonces, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, que se acuerda era donde estaban las 12 piedras que representan las 12 tribus. Y Yahweh hablaba a través de esas piedras que se encendían, piedras preciosas. El efod, habían otras piedras que él ponía, una aquí y otra aquí. El manto, la túnica bordada, la mitra o lo que iba en la cabeza y el cinturón. Hagan pues las vestiduras apartadas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. El pectoral, ¿verdad? Como cubre el corazón, igual que cuando se habla de la armadura espiritual, es la coraza la que cubre el corazón. Aquí el pectoral o el Hoshen, con las 12 piedras, representa la justicia. O sea, lo que va ahí representa la justicia. Por eso con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces el Hoshen o el pectoral, cubriendo el corazón para justicia de las personas que pertenecen a las 12 tribus, representadas por cada una de las piedras que estaban en el Hoshen. Después, el efod, sí, como les dije, era lo que iba en los hombros y sostenía el manto en sí. Era como lo que iba aquí para sostener el manto que se ponía el sacerdote. El principado está conectado con los hombros. Por eso hay una parte donde habla del último, dice, y el principado sobre su hombro. Entonces, el Hoshen, la justicia, el principado sobre sus hombros como el efod. Entonces, quiere decir juicio también, autoridad de juzgar, como el príncipe puede juzgar, ¿verdad? O cuando se convierte en rey. Después dice el manto, que es la cobertura del espíritu. La túnica bordada, en sí, como mencioné ahora lo del espíritu de profecía y el espíritu de verdad, vean que dice manto y túnica, similar a cuando Yahushua dijo, si alguien te pide el manto, dale también la túnica, por ejemplo. Y aquí vemos dos coberturas que tenía el sacerdote, como si fuese el espíritu de profecía y el espíritu de verdad, manto y la túnica, ¿está claro? Después la mitra, lo que iba en la cabeza, que representa la salvación. Una vez más, con el corazón se cree para justicia, con la boca que está en la cabeza se confiesa para salvación. Y por eso en Efesios vemos que el yelmo de la salvación cubre la cabeza en la armadura espiritual. Y el cinturón es la verdad. Debemos amarrarnos con la verdad. Todo lo que hagamos debemos hacerlo según la verdad. En la armadura, como ya hemos hablado, si alguien no se amarraba con el cinturón, se iba a enredar con la ropa, porque eran mantos y ya peleando se iban a enredar las piernas o las manos. Entonces se tenían que amarrar. Igual, cuando uno no tiene la verdad de su lado, se va a enredar explicando algo, se va a enredar en lo que sea en su vida. Pero si hablamos con la verdad, ya va a acomodar nuestros pasos. Entonces,
el cinturón representa la verdad que tenía que llevar el sacerdote. Dice entonces: hagan pues las vestiduras apartadas para Aarón tu hermano y para sus hijos para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, ¿verdad? No voy a seguir repitiendo lo que representa el lino, oro, porque ya están los capítulos anteriores, por si alguien nos está viendo a partir de este capítulo. En los anteriores ya he explicado lo que representa cada uno de estos materiales y cómo representan a los pocos, específicamente cuando los hablamos todos juntos. Y son los pocos a los que Yahweh prometió el sacerdocio. Por eso dijo que los escogidos serían un reino de sacerdotes, o reyes y sacerdotes. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Vean qué poderoso. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Se dice que para grabar estas piedras se usó el shamir, ¿recuerdan? Que hay quienes dicen que era un insecto, hay otros que dicen que era una piedra que servía para cortar piedras. Entonces se podía usar para grabar sobre las piedras los nombres. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos. Entonces 6 nombres aquí y 6 nombres acá. También se podría ver las letras que estarían en cada hombro y lo que esas letras representarían para cada hombro, para cada parte, pero eso obviamente tomaría un buen rato. Dice: de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahweh sobre sus 2 hombros por memorial. Entonces, como habíamos dicho, el hombro representa lo que se ponga ahí, representa el principado. Ahí está diciendo que los hijos de Israel son príncipes. Cada vez que el sacerdote se presentaba ante Yahweh, Yahweh vería los 12 nombres en los hombros del sacerdote. Israel quiere decir el que reinará como Elohim. Curiosamente, un príncipe es el que va a reinar después. Y los nombres de los 12 hijos de Israel estaban sobre los hombros como príncipes, como el principado es puesto sobre el hombro. Y dice: harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Pectoral del juicio, confirmando que el pectoral representa justicia, porque era lo que se usaba para hacer juicios. Como les dije, Yahweh hacía juicios a través del pectoral. Por ejemplo, si decía ¿quién fue la tribu que pecó? Y se encendía la piedra de Shimón, ya la tribu de Shimón tenía que ser llamada, y a partir de ahí se empezaba a sacar cuál familia de Shimón y cuál hijo de la familia. Entonces, eran para juicio. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, mismos materiales. Será cuadrado, como el juicio sobre la tierra, de 4 ángulos, y todo lo que he mencionado con el cuadro, o el número 4. Y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Entonces el pectoral, 4 hileras de 3 piedras cada hilera, ¿verdad? 4 por 3, 12. Entonces las 12 tribus representadas por piedras preciosas, como vemos en Apocalipsis, que igualmente Yahweh va a hacer con esas mismas piedras preciosas de cada tribu la nueva Jerusalén. Entonces 12 piedras preciosas, una para cada tribu, en el pectoral, 3, 3, 3, 3. Igual que Yahweh vino en el 4.º milenio y murió y duró 3 días, ¿verdad? 4 hileras de 3 piedras cada una. Vino en el 4.º milenio para morir por todos los que están en los 4 ángulos de la tierra
y estuvo en la tumba 3 días. Verso 21, si no me equivoco. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, primera y segunda avenida. Y pondrás los 2 extremos de los cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Que no se separe el pectoral del efod. Vean cómo en el pectoral estaba la justicia, 12 tribus, 12 piedras. En los hombros el principado, 2 piedras nada más, con los 12 nombres. Entonces los que están en los hombros representan a los pocos, que son reyes y sacerdotes de las 12 tribus. Mientras que los que están en el pectoral son los muchos que recibieron justicia y también son de las 12 tribus, pero separados en 12 piedras, más que los otros que son una congregación de reyes y sacerdotes. Un pueblo que también Yahweh lo va a unir con el otro. Que el pueblo de Israel se separó en 2, Yahudá y Israel. Primero Israel fue echado por toda la tierra y después Yahudá. Entonces, esa separación de efod y pectoral es básicamente también representada por eso. Pero vea que están unidas por un hilo, para que nunca se separen. Como Yahushua dijo que él venía a recoger un redil diferente y lo iba a traer, y después de que lo atrajese así, serían un pueblo y tendrían un pastor, en Juan 10. Entonces, cuando Yahweh lo trae hacia él, a través de la segunda venida, es el momento, por decirlo así, cuando amarra el efod al pectoral, para que nunca se separe. ¿Está claro? Entonces, principado, los escogidos, reyes y sacerdotes, los 12 nombres en 2 piedras, de un solo color, porque eran de ónice. Mientras que las 12 piedras eran de diferentes colores, porque son los muchos que están en los 4 ángulos de la tierra, entre las diferentes naciones. Tanto así que se creen gentiles, pero son de Israel, y Yahweh los va a recoger. Después de que mueran, los va a resucitar por su justicia y los va a traer. Y los va a hacer uno, un pueblo. Por eso estaba unido el pectoral con el efod, pero eran piedras diferentes. Como los muchos en el pectoral, los pocos en el efod. ¿Sí está claro ese punto? Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el lugar apartado, por memorial delante de Yahweh continuamente. Dice en el 12, y pondré las 2 piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahweh sobre sus 2 hombros por memorial. Entonces vean los 2 hombros con los nombres de Yahweh viendo hacia el cielo, como los pocos, y los 12 nombres aquí viendo hacia la tierra. Y cuando mencionan los nombres de aquí, dice en el lugar puro, no diciendo en el lugar purísimo, porque el lugar puro representa a los muchos. Entonces confirmando que los del pectoral representan a los muchos que van a tener que ser juzgados según la justicia, por supuesto. Entonces dice, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar apartado por memorial delante de Yahweh continuamente. Y pondrás el pectoral del juicio, oigan, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahweh. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. Urim quiere decir luces. Or es luz, plural Urim, luces. Tumim quiere decir perfecciones. También lo han traducido como verdades, pero en realidad verdad es emet. Entonces quiere decir que Yahweh usa las luces para dar un juicio perfecto. O cuando dicen luces y verdades, usa las luces para mostrarnos la verdad con respecto a algún juicio. Urim betumim era lo que se usaba para tirar suertes, y las ponía delante del corazón. Harás el manto del efod todo de azul, el manto del efod, o sea, lo que iba a ser sostenido por las sombreras, lo que iba en los hombros, el manto todo de azul, la cobertura celestial, que representa uno de los 2 espíritus de los cuales hablamos ahora. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa.
Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Parte de las campanillas que necesitaba el sumo sacerdote por si se moría, saber que ya no se estaba moviendo. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. También, ¿verdad? Interesante, eso quiere decir que cuando el sacerdote iba caminando se oía que venía o que iba. Igual lo que les decía ahora, cuando tenemos el espíritu, no podemos pasar desapercibidos en el mundo espiritual. Así como Yahushua es la luz, también es la palabra. ¿Está claro? Y estará sobre Aarón cuando sirva, y se oirá su sonido cuando él entre en el lugar apartado, delante de Yahweh, y cuando salga, para que no muera. Para que no muera. Como les decía, aparte era por si moría ya darse cuenta que había muerto. Pero al decir para que no muera, quiere decir que Yahweh está diciendo, cuidado, viene sin hacer sonido ante mi presencia. No entre en secreto. No entre, ¿verdad? Como cuando uno entra, sí, entra calladito y termina asustando a alguien, ¿verdad? Obviamente Yahweh no puede ser. Pero el hecho del honor de Yahweh, como cuando un rey está en su trono, cualquier persona que venga ante el rey tiene que anunciar su presencia. Tiene que anunciar que viene. Entonces siempre había gente, ¿verdad? Con trompetas. Viene el sacerdote. Como el ladrón, que es el falso Mesías, que no entra por la puerta, entra por cualquier otro lado. Y cuando alguien entra por cualquier otro lado como un ladrón, entra haciendo el menos sonido posible, para que no le oigan entrar. Entonces Yahweh dice, no, el verdadero tiene que entrar haciendo bulla. Harás además una lámina de oro fino. Vean esto, qué interesante. Una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, apartado para Yahweh. Kodesh la Yahweh. Kodesh, como Ruach HaKodesh, la Lamet y el nombre Yahweh. En una lámina de oro. Y vean dónde iba esa lámina. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. O sobre el, ¿verdad? Lo que iba en la cabeza. Como lo dimos, el mitznefet. Por la parte delantera de la misma estará. Entonces, en una placa de oro que representa el reino, el oro, apartado para Yahweh, o sea, el nombre de Yahweh. Y por otro lado, apartado, representando el nombre del Hijo, puesto que por un lado tenía que ser escondido, por eso no se puso aquí. Por otro lado, Yahushua vivía en Nazaret, porque Nazaret quiere decir guardado, o cuando uno guarda algo lo está apartando del resto de cosas. Yahushua nació en Nazaret para darnos a entender que él es el hombre que Yahweh apartó para que cumpliera lo que terminó cumpliendo, el perdón de los pecados. Entonces, apartado para Yahweh, como Yahushua y Yahweh, y obviamente diciendo que el sacerdote estaba siendo apartado de entre los demás hombres de Israel para servir a Yahweh. Entonces, la placa decía apartado para Yahweh, e iba en la frente, donde iba la mitra. Entonces, eso es interesante porque recuerden, en la armadura, la salvación es el yelmo, aquí vemos la mitra, y tiene el nombre del Padre. Así como los 144,000 que son sellados en la frente con el nombre del Padre son apartados. Entonces los 144,000 escogidos que son sellados son apartados para Yahweh a través del nombre que Yahweh pone en sus mentes. ¿Está claro? Y por eso reciben el sacerdocio. Es Yahushua el sumo sacerdote. Aarón es el sumo sacerdote en este momento. No eran todos los que andaban con esa placa. Era solo el sumo sacerdote. Solo Yahushua fue apartado para Yahweh y por eso para nosotros ser apartados para Yahweh tenemos que ser parte del cuerpo de Yahushua, ser uno con él. Entonces, apartado para Yahweh, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, o sea, en la frente, donde va el sello de los escogidos, y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas apartadas, que los hijos de Israel hubieran apartado en todas sus separadas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan aceptación delante de Yahweh. Vean eso, o sea, si él no andaba esa placa ahí, nada de las demás cosas importaban. Podía sacrificar todos los corderos, todos los machos cabríos, todos los becerros, en el momento exacto, con todos los rituales exactos, que si no andaba esa placa de nada le iba a servir. Mostrando la importancia de tener en nuestra mente el nombre del Padre y del Hijo. La importancia del sello de los escogidos. Entonces dice, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas apartadas. Por eso fue Yahushua, el sumo sacerdote, quien llevó todas las faltas cometidas por el pueblo y las colgó del madero. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas apartadas que los hijos de Israel hubieran apartado en todas sus separadas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan aceptación delante de Yahweh. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. El manto anterior era de azul, ahora la túnica de lino, ¿verdad? Como si fuera el manto
repito, el espíritu de profecía, que viene de los cielos, y después la túnica de lino, el espíritu de verdad, puesto que es la mujer que recibió el espíritu de verdad que se viste de lino. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Tiaras, no mitras. Lo que les decía, solo el sumo sacerdote tenía la mitra con la placa representando a Yahushua que nos sella con su nombre y el nombre del Padre, que decía que tenía el nombre del Padre, las 4 vocales, I-A-U-E, Yahweh. Decía entonces, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y apartarás para que sean mis Kohanim. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y Yahweh está en todo lado, ¿verdad? Yahweh está en todo lado. Entonces por eso el efod, para que los nombres estuvieran hacia el Padre que está en el cielo. El pectoral, para que los nombres estuviesen hacia el Padre que estaba en el arca. Y ahora calzoncillos, para que Yahweh, que también está debajo, no estuviese viendo la intimidad, las partes privadas, la desnudez, que es pecado, ¿verdad? Puesto que está escrito que la desnudez solo le pertenece a la persona y a su esposo o esposa, respectivamente. Entonces, ellos tenían que cubrir su desnudez con calzoncillos de lino para que desde el suelo no se pudiera ver nada. ¿Está claro? Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar apartado, para que no lleven pecado y mueran. Hubiese sido pecado mostrar su desnudez y por ende morirían. Es estatuto perpetuo para él y para su simiente después de él. Fin del capítulo.